Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Esta es la cuarta parte de este estudio, de este capítulo, nutridos para vida eterna. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué hablamos de nutrición. Bueno, porque Pablo precisamente nos habla de una alegoría que vale mucho la pena desmenuzarla. Es muy importante que nosotros comprendamos en cada versículo, en cada palabra incluso, lo que Pablo quiso que nosotros comprendiéramos en su contexto correcto. Y una de las cosas que nosotros siempre nos gusta hacer es precisamente entender el sentido, el contexto correcto en base al idioma original. Recordemos que estas cartas fueron traducidas del griego. Entonces, es muy importante para nosotros comprender el sentido correcto de cada palabra, sobre todo en aspectos que de acuerdo al contexto, al sentido del pasaje, eh, podemos discernir que tenemos que detenernos a escudriñar un poco en el texto. Entonces, en los estudios anteriores, Pablo ha estado enseñando acerca de muchos principios, ha estado hablando de muchos principios muy importantes a través de esta carta que le envió a Timoteo. Y lo más interesante es que comprendamos que si seguimos estas instrucciones, nosotros pues vamos a estar en la posibilidad de ser parte de estas cosas, de las cosas sobrenaturales que solo Dios puede hacer con las vidas de todos aquellos que buscan agradarle, y en base a esta transformación que estamos teniendo en nuestras vidas, pues es que nosotros podemos ser llamados a ser como influencia en las demás personas de una forma positiva. Y eso en realidad pues es un compromiso una vez que hemos recibido el Evangelio. Y en los siguientes versículos vamos a continuar estudiando y analizando instrucciones que hacen énfasis en la doctrina correcta conforme a la enseñanza de Yeshua. Esto tiene que ver con la preocupación de Pablo desde aquel entonces, que en las congregaciones que él ya había enseñado, de repente surgían corrientes de doctrinas ajenas a las escrituras, ajenas a lo que él ya había instruido. Y vamos a leer, si me ayudas a leer del versículo 1 al 5, por favor, solo para tener contexto de cómo es que nos está llevando Pablo en este análisis. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así es. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en estos 5 versículos, Pablo aborda un montón de aspectos que hoy en día pues han sido controversiales por causa de no haber entendido en su momento el contexto correcto de sus palabras. Se ha difundido enseñanza errada, equivocada, que hoy en día la gente, pues por supuesto que de repente dicen, bueno, pues está muy bien conforme a mi vida, sigo comiendo lo que yo quiera, sin ningún problema. Y más allá de la decisión de qué comes y no comes, ya entendimos en los estudios anteriores la gran relevancia que tiene hacer discernimiento, hacer diferencia, distinción
entre lo que es santo y lo que es impuro o inmundo, como incluso la propia escritura describe a ciertos animales que no son alimento para el humano. Así es de que, y más allá de todo eso, pues tiene que ver con un aspecto espiritual, por supuesto, que ya no lo analizamos. Si tú no has tenido la oportunidad de acompañarnos en los estudios anteriores de este capítulo, te invito para que lo hagas y en ese sentido retomes el sentido y el contexto de lo que hoy vamos a hablar a partir del verso 6, que dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, de Yeshua el Mesías. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo es que si todas las cosas que le ha escrito, todas esas instrucciones a través de toda esta carta y las cosas que incluso va a continuar hablando en los siguientes versículos, llegan a formar parte de la vida de él y de los creyentes, de las congregaciones. Significa que entonces Timoteo pondrá todo ello, todos estos principios, todas estas enseñanzas sobre un fundamento, el fundamento de la fe, que es la doctrina de Yeshua. En los hermanos, que como ya sabemos, se refiere a hombres y mujeres. Cuando dice los hermanos, es obvio que se refiere a toda la congregación. Entonces, lo importante de todo esto es que todas estas enseñanzas, todos estos principios de los que está hablando Pablo a Timoteo, están sobre un cimiento, sobre un sustento, que es la doctrina, la enseñanza de Yeshua. Colocar el fundamento de Yeshua en los hermanos, es decir, todo aquel que habla la palabra de Dios, que comparte la palabra de Dios y que tiene como propósito colocar todas estas enseñanzas en su sentido correcto en los hermanos, en el conocimiento de los hermanos, a través de la enseñanza, nos permite ser considerados buenos ministros, es decir, buenos servidores del Mesías. Es una tarea bien grande y bien importante, con mucha responsabilidad. Y continúa el verso 6 diciendo: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y aquí Pablo está hablando ya comienza a hablar una vez más de una alegoría muy importante, porque habla de nutrición. Aquí la palabra nutrido resulta muy interesante porque efectivamente se habla de un aspecto que fortalece el espíritu del creyente. Por ejemplo, cuando hablamos de una alimentación nutrimental, tomando la alegoría de Pablo, nos referimos normalmente a la ingesta de alimentos y bebidas que aportan los nutrientes necesarios para tu cuerpo. Una alimentación saludable pues ayuda a mantener la salud, a prevenir enfermedades y en la mayoría de las ocasiones nos permite quizás vivir un tiempo con un poco de calidad de vida, ¿no? Mayor. Para poner en perspectiva las palabras de Pablo, cuando hablamos de alimentación física, el concepto de nutrición tal cual se refiere a los nutrientes pero bueno, aquí voy a hacer una pausa. Aquí quiero que si vas conmigo, quiero pedirte que cuando hablo de nutrición, que consideres lo que entra a tu cuerpo, pero en el momento que yo voy a leer todo este concepto, piensa que Pablo está hablando del espíritu. ¿Por qué? Porque lo acaba de decir. Vamos a leer nuevamente. Dice el verso 6, nutrido con las palabras de la fe. No puede ser tu cuerpo físico, ¿verdad? Está hablando de tu espíritu y de la doctrina y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, pero para entender bien este aspecto, entonces yo te pido que todo esto que voy a hablar contigo siempre estés en tu mente,
que todos estos conceptos que son reales, que los conocemos porque los practicamos a diario a través de nuestra alimentación, los pongas en perspectiva correcta para que entiendas el sentido que Pablo quiso que nosotros comprendiéramos de importancias a través acerca de lo que de la nutrición hacia nuestro espíritu. Entonces, el concepto de nutrición se refiere a los nutrientes que contienen los alimentos. Implica los procesos que suceden en tu cuerpo después de comer, es decir, la obtención de y asimilación y digestión de los nutrimentos por el organismo. Entonces, cuando Pablo nos dice que si ponemos en práctica todos estos principios que hemos estado aprendiendo en esta carta que escribió a Timoteo y que como lo hemos comprobado, tienen su sustento en la Torá, seremos nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que hemos seguido. Entonces, entendemos los alcances de lo que todas estas enseñanzas generan en nuestra alimentación espiritual y que en consecuencia mantendrá nutrida nuestra vida espiritual, porque después de haber recibido enseñanza que tiene su fundamento en la doctrina de Yeshua, entonces habremos recibido los nutrientes que componen la sana doctrina, lo que implica un proceso que ocurre en nuestro espíritu después de comer las palabras, es decir, la obtención, asimilación y digestión de los nutrientes por el espíritu. Y esto tiene que ver con algo que hemos ya analizado desde hace mucho tiempo. Una cosa es que tú escuches, puedes escuchar todo el tiempo. Pero, ¿qué tal si no estás asimilando, digiriendo todos estos nutrientes que componen esta doctrina, esta enseñanza, pero a través de tu espíritu? Y solamente quizás se queda en tu emoción, en el aspecto emocional, de momento. Tu espíritu no lo alcanza a recibir, no alcanza a recibir todo este potencial que le va a fortalecer. Yeshua mismo, hablando de lo que comemos en el espíritu, nos enseña justo lo que no debemos consumir como conocimiento, porque no aporta ningún nutrimento espiritual para nuestra vida. Y eso lo vemos en Mateo 16, a partir del verso 5, dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. No estaban entendiendo lo que estaba diciendo el Señor. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Lo que estaba diciendo Yeshua es que hay doctrina que no te va a alimentar, que no te va a dar vida, que no te va a dar vida en el espíritu. Hay doctrina que no te va a dar vida, que no va a nutrir tu espíritu. Pero hay doctrina que sí va a alimentarte, pero de otra manera.
no va a hacer crecer tu espíritu y fortalecerlo, sino lo va a dejar pobre y desnutrido, que es justo lo que estaba diciendo el Señor en este pasaje, la doctrina de los fariseos y los saduceos. Y más adelante, y enseguida, vamos a darnos cuenta por qué Yeshua dijo esto, porque Pablo estaba totalmente conectado con el Señor y hablaba de lo mismo. Así es de que hay enseñanza que aporta buenos nutrientes para nuestro espíritu y entonces también existe enseñanza que lejos de aportar nutrientes a nuestro espíritu, solo aporta contaminación a nuestro espíritu. Y eso es lo más grave, eso es lo más triste. ¿Qué es lo que en términos de la alegoría podemos identificar como comida chatarra? ¿Qué? Y en los términos de esta alegoría que estamos aplicando para comprender mejor las palabras de Pablo, enseguida nos habla de doctrina que debemos evitar, justo como nos lo enseñó Yeshua en este pasaje que acabamos de leer del Evangelio de Mateo. Hoy en día hay muchas personas que afirman creer en Yeshua, pero en realidad no dan testimonio de haber recibido los nutrientes de la buena doctrina, que se supone que les ha capacitado para influir positivamente en la vida de otras personas. Y por otro lado, hay otras personas que pretendiendo ser buenos siervos de Yeshua, hacen todo lo contrario. Reciben y enseñan, comparten doctrina que no tiene su fundamento en la doctrina del Mesías. Sin embargo, Timoteo había seguido todas estas enseñanzas como lo describe Pablo y por lo tanto estaba llamado a continuar cumpliendo fielmente, ¿sí?, a seguir todas estas enseñanzas y siguiendo la enseñanza de Yeshua. Enseguida Pablo le apercibe a Timoteo. Conste que estoy diciendo, Pablo, siguiendo la enseñanza del Mesías, de Yeshua, está percibiendo a Timoteo, de todos, e incluso a todos nosotros, para que tengamos mucho cuidado de estas falsas enseñanzas y que tengamos el discernimiento, la capacidad de discernir, de comprender, para desechar lo que no nos nutre espiritualmente. Verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Bueno, esto es lo que debemos desechar. Y para una mejor comprensión, vamos a desmenuzar esta frase de Pablo para analizar palabra por palabra y así obtener el contexto más correcto de todo lo que en realidad como creyentes deberíamos de desechar totalmente. Y si tienes la oportunidad de ir tomando nota de esto, de las palabras que vamos a analizar, pues sería muy bueno. La palabra fábulas en el griego es la palabra mutsos, y se traduce como cuento, un cuento. Se traduce como un mito, ¿sí?, algo que refiere a una mitología. Y uno seguramente has escuchado todo el tiempo, mucho tiempo, que siempre cuando se trata de desprestigiar algún tipo de enseñanza o algo relacionado con idolatría, se habla de mitología, la mitología griega, por ejemplo, ¿no? Que habla de los dioses griegos, mitología. Pero normalmente hablamos de mitología griega, pero te vas a dar cuenta que no solamente hay mitología griega. Y por otro lado, la palabra profanas en el griego es la palabra bébelos y se traduce como pagano, se traduce como malo y de acuerdo al diccionario griego, también se traduce esta palabra en el contexto, se traduce como malvado por implicación de nociones judías. ¿Ok? Y ahora la palabra viejas en el griego
pero la palabra es viejas, que en esta frase específica de Pablo se traduce como graodes y se traduce como, es la palabra graodes en el griego y se traduce como necias y se traduce como tontas. Bueno, no fue nada simple lo que dijo Pablo en estas pocas palabras, en esta expresión muy corta. En realidad es algo muy delicado y muy importante. Comprendiendo el sentido de las palabras originales de Pablo, esta frase en la traducción la leemos como, en la traducción dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, pero la podemos entender de acuerdo ya comprendiendo el significado original de cada palabra de esta manera. Pablo le dice a Timoteo, desecha toda enseñanza que represente mitos malvados y paganos, que tienen implicaciones judías basadas en cosas necias y tontas. Esto es algo que la forma en cómo yo lo entiendo, como lo comprendo, de acuerdo a la traducción que estamos teniendo. No significa que tengas que comprenderlo forzosamente así. Yo te invito para que tú hagas tu propio análisis. Finalmente tú también eres estudiante de las escrituras. Yo lo puedo entender de esta manera en base a qué, en base a otros pasajes de la escritura. Esto es muy interesante porque Pablo le advirtió a Timoteo acerca del riesgo específico relacionado con la enseñanza judía, que, para no variar, fue exactamente la misma advertencia de Yeshua, porque Yeshua les advirtió a sus apóstoles y en el capítulo, en el pasaje que acabamos de leer, de Mateo 16, ¿sí? Y también el apóstol Pedro, en otro pasaje, y Pablo en otros pasajes nos confirman que no está hablando de otra cosa sino de la enseñanza judía cuando se refiere a fábulas. Una vez más, ¿cuál es la palabra original para fábulas? La palabra original es mutso, si se traduce como un cuento, como un mito, ¿sí? Acompáñame al libro, a la carta de Tito, capítulo 1, a partir del verso 10. Fíjate lo que Pablo le escribe a Tito. Y le dice esto, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Wow, es terrible, es tremendo esto que está hablando, porque Pablo está hablando de su propio pueblo, los religiosos judíos, y los describe como contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. No significa que, le dicen, no significa que sean los únicos, pero son la mayoría, mayormente los que hablan todas estas cosas, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hablando de las familias enteras, echando a perder la fe de las familias. Verso 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Verso 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas. Aquí subraya esto. No atendiendo a mitos, cuentos judíos, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Profesan conocer a Dios? ¿Te suena
conocido, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso es lo que dijo Pablo, lo que le escribió Pablo a Timoteo. Pedro, el apóstol Pedro, por su parte, segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 14, dice así: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Yeshua el Mesías me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, testigos presenciales de la gloria del Mesías, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿De quién crees que estaba hablando también el apóstol Pedro? Entonces, aquí es muy importante que tú tengas el discernimiento para comprender que siempre una enseñanza, una doctrina, tiene su influencia propia en toda la enseñanza que se difunde. Cuando una doctrina, hablando de una religión específica, la religión judía o la religión católica, por ejemplo, que se difunde y que se basa su doctrina en aspectos que no tienen su sustento en la escritura, sino que deriva en dogmas establecidos por los hombres, creados por los hombres, porque los dogmas, tal como lo entendemos, son creados por los hombres. No vas a encontrar un dogma de fe, como le llaman, en la escritura que te diga: no te permito que lo analices. Al contrario, Pablo todo el tiempo se la pasó analizando, escudriñando, invitando a escudriñar las propias escrituras. Pero un dogma, ¿cuál es el concepto de un dogma? Todo aquello que se establece como una verdad y que no admite réplica en contra, ni siquiera un análisis, ni una pregunta o por qué o no. O crees o estás en el infierno. Ese es un dogma. Entonces así están las religiones. Por eso son religiones. Por eso nosotros no profesamos ninguna religión. ¿Por qué? Porque las religiones fueron creadas por los hombres y hoy hay miles de religiones en todo el mundo. Lo que nosotros hacemos, ¿sí? Nuestra fe está sustentada solamente en la Escritura. Seguimos las enseñanzas de Jesucristo, las enseñanzas de Moisés, las enseñanzas de Dios a través de los profetas. Todo lo demás raya en la mentira, en la falsedad, en el error y en el más delicado y peor y triste de los casos, en las fábulas artificiosas que se han creado los hombres en sus religiones. Así es que vemos que Yeshua y los apóstoles en reiteradas ocasiones nos advierten de este peligro de atender a enseñanzas que se basan en mitos, en cuentos que tienen un contexto más bien pagano, ¿sí? Por carecer de un fundamento, el fundamento de la doctrina de la palabra de Dios. Y es por ello que Pablo le advierte a Timoteo que deseche toda esta doctrina y que asimismo evite que todas estas fábulas se difundan en la congregación de los creyentes. Esa es una instrucción muy específica que Pablo le hizo a Timoteo, pero que por supuesto tiene vigencia en nuestros días. Y atender esa advertencia para nosotros es fundamental. Y continúa en el sentido de la alegoría, de la alimentación, de lo que te nutre en el espíritu. Y fíjate lo que dice. Ahora combina el alimento con el ejercicio. Dice: ejercítate para la piedad.
Una vez más, continúa Pablo en esta realidad. Es muy interesante. Me encanta cómo hila Pablo la idea. Entonces, este es el propósito que podremos alcanzar si nosotros atendemos a las instrucciones de Pablo. La palabra piedad, ¿qué significa? Esta palabra que se utiliza en este pasaje, en el griego es la palabra eusebeia. Tiene que ver con un comportamiento justo, un comportamiento correcto, porque dicho comportamiento expresa los atributos y el carácter de Dios conforme a su espíritu. Entonces, aquí valdría la pena hacernos este cuestionamiento, ¿sí? Nosotros podríamos afirmar que en nuestra vida nos esforzamos por ejercitarnos en la manifestación de los atributos de Dios conforme a su carácter. En tu vida practicas comúnmente la misericordia, la piedad, la justicia de Dios, no tu propia justicia, sino aplicando lo que has aprendido de la Torá, de los mandamientos del Señor. Pues eso es lo que Pablo exhorta a Timoteo y nos exhorta a nosotros. Entonces el consejo de Pablo es para que tengamos mucho cuidado de lo que consumimos espiritualmente, lo que tú consumes espiritualmente. Y en ese sentido debemos aprender que discernir, ¿sí? Es muy importante. Debemos aprender a discernir si nuestro alimento lo constituyen las palabras de fe o si lo constituyen mitos y leyendas. ¿Qué es lo que constituye tu fe? Con lo que has alimentado tu espíritu. Lamentablemente hoy en día vemos con mucha frecuencia que muchos creyentes han decidido alimentarse de lo que no les nutre en el espíritu y han preferido recibir el alimento que se difunde en el judaísmo y en el cristianismo. Digo, para no hablar solamente del judaísmo, también en el cristianismo. Hay eh, mucho aspecto que no te nutre en el espíritu, ¿sí? Y han preferido recibir alimento que se difunde en estas religiones. Religiones que basan su doctrina en muchas fábulas, en muchos mitos, en cosas que no tienen un sustento bíblico. Simplemente, por ejemplo, en esta semana, el miércoles, como cada año, por estas fechas, en la religión católica, por ejemplo, se acostumbra a celebrar el miércoles de ceniza, ¿no? Y si tú, no voy a hablar de ese tema, pero si tú te metes a investigar qué significa el miércoles de ceniza, por qué la religión católica celebra esto y por qué los creyentes de la religión católica van a las iglesias y permiten que en su mente les pongan una cruz de ceniza y como el inicio de la cuaresma, qué es la cuaresma, todo eso, todo este tipo o sea, hay muchas cosas de las que te puedes enterar. En el momento que tú decides, a ver, quiero ver dónde en la escritura, en la palabra de lo que es la palabra, que yo conozco como palabra de Dios, ¿dónde dice esto? Te vas a dar cuenta que no lo vas a poder encontrar, jamás. Porque todo esto tiene que ver con una enseñanza de hombres, dogmas establecidos por los hombres, que sacando de contexto pasajes de la escritura, establecen una norma, una regla a seguir. Y es lo que hacen. Pero una vez más, siempre que saques de contexto un pasaje de la escritura para poner en práctica ideas, reglas establecidas por los hombres, te vas a perder de la gran riqueza que tendrías si solamente comes el alimento que te nutre en el espíritu, que es la palabra de Dios. Vas a andar comiendo comida chatarra, vas a andar comiendo
rebanadas de aire, porque no te van a alimentar el espíritu. Si algo tiene la palabra de Dios, es que es sobrenatural. Y eso lo hemos visto siempre. Si tú quieres verdaderamente ser alimentado con nutrientes que te generen una salud espiritual, debes alejarte de todas esas cosas de las que los apóstoles, a pesar de ser judíos, se alejaron y dejaron de practicar y dejaron de creer en todas esas enseñanzas que no fueron la de edificación para sus vidas. Ellos se dieron cuenta de que en toda su vida jamás había sido edificado su espíritu. Por eso después no tuvieron ningún problema para decir, ya no sigan eso, ya no sigas esta enseñanza, porque Pablo en carne propia lo vivió. Pablo era un fariseo, Pablo era un maestro de las escrituras, pero un maestro de las escrituras en un sentido incorrecto, porque su espíritu estaba enano, casi muerto, moribundo. Fue Dios quien lo rescató a través de aquel llamado en su camino a Damasco, cuando le dijo, te voy a cegar, te voy a quitar todo el entendimiento que has tenido hasta ahorita de mí, porque no me conoces, para que empieces de cero. Y cuando se le cayeron las escamas, Pablo comenzó a ver no solamente físicamente, sino comenzó a ver en el espíritu, porque comenzó a ser alimentado allá, en aquel lugar. Alguien podría considerar que los testimonios de las personas, por ejemplo, ya hablando de otro aspecto, que se practica en el cristianismo, en el judaísmo, sí, y que en donde argumentan que suceden eventos sobrenaturales. Y podría decir estas personas, algunas personas pueden decir, bueno, estos aspectos, estos eventos son importantes y no deberían de considerarse fábulas o mitos. Sin embargo, aunque un testimonio de ese tipo puede ser importante y puede influir positivamente en las personas, lo cierto es que debemos tener mucho cuidado de no ser parte de una manipulación. Porque, bueno, porque sabemos muchas veces las personas usan cierto tipo de experiencias que pueden ser sobrenaturales, no vamos a negar lo que no conocemos, y que pueden ser sobrenaturales, pero lo utilizan lamentablemente para ganancias deshonestas. Esa práctica es muy común hoy en día, por ejemplo, en programas de televisión, eh, en donde tú puedes ver programas religiosos, ¿sí? Sobre todo en el cristianismo, en donde usan ese tipo de circunstancias para vender, te quieren vender artículos de cualquier tipo, puede ser hasta libros incluso, ¿sí? Que contienen supuestas oraciones que generan algo mágico, ¿no? Por no decir, eh, pero te lo venden de otra forma, que generan cosas espirituales, eventos espirituales, eh, como queriendo sustituir una vida de piedad real, con algo que en un momento tú puedes comprar, leer y dices, no, pues ya soy de otro lado, ¿no? Ya soy una persona diferente. Eso es totalmente absurdo. Y lo único que tienes que hacer es hacer uso de tu sentido común, de la lógica. Todas esas cosas no aportan nada nutritivo al espíritu de los creyentes. Verso 8 dice, porque el ejercicio corporal, continúa en la misma alegoría Pablo, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Y bueno, fíjate qué importante aquí es esto porque, bueno, independientemente de todo esto, tú sabes, hay personas que dedican no solo tiempo, sino recursos incluso económicos
importantes para el ejercicio corporal. Ahora, el punto ¿es malo eso? Bueno, el asunto es, si tú te ejercitas demasiado físicamente, le echas muchas ganas al ejercicio, te cuidas mucho en lo que comes, incluso pues, muchas veces cuesta dinero, eh, meterte a un gimnasio, los nutrimentos que se toman todas esas personas, pues ya me imagino si tú quieres aplicar este principio de Pablo, cuánto más tendrías que invertir en tu alimentación espiritual. Pero cuando no es así, Pablo por eso dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Entonces, él continúa hablando de esa alegoría relacionada con el bienestar físico, con todo el propósito de hacernos entender la importancia de alimentar correctamente nuestro espíritu. Y nos dice que el ejercicio corporal sí aprovecha, pero para muy poco en comparación al ejercicio de la piedad en nuestras vidas, haciendo alusión al mayor beneficio que obtenemos cuando nos ejercitamos en la fe. Y continúa diciendo el verso 8, dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Fíjate qué importante, qué importante. Es decir, si nos ejercitamos en la piedad, entendiendo que la piedad tiene que ver con los atributos y el carácter de Dios, entonces tendremos un beneficio ahora mismo, desde ya, en nuestra vida, en este mundo. ¿Por qué? Porque la piedad, al ser un atributo de Dios, por supuesto que influye en un momento dado en la relación que tenemos con los demás. Y eso, por supuesto que es importante y muy bueno para nosotros, además de ser bueno para otras personas. Pero Pablo te está enfocando en tu propio beneficio. Es bueno para ti la piedad, ejercitarte en la piedad. Pero también representa una preparación muy importante para la vida que recibiremos, la vida eterna. Nos estamos ejercitando para el día en que llegue el momento de ser llamados a la vida eterna. Como hablando de personas que se dedican al atletismo, ¿no? Se ejercitan, ¿cuánto se ejercitan físicamente hablando? Imagínate todo el sacrificio que hacen. O sea, de verdad, es impresionante todo lo que hacen los atletas profesionales acerca del ejercicio corporal para prepararse para un minuto, quizás, en ocasiones. Y se preparan por años para ese minuto en su vida. Imagínate cómo debemos prepararnos en el espíritu. Por años, para un momento en que podemos ser escogidos para la vida eterna. Es una comparación que acostumbran a hacer otras personas en otro sentido y que por supuesto es muy correcta. Cuando un creyente quiere poner en perspectiva el beneficio del alimento espiritual, ¿sí? Y expone normalmente a las personas que solo se dedican a alimentar a su cuerpo. Por ejemplo, les hablan a las personas y les dicen que se preocupan por lo que van a comer. Buscan cosas que les agraden, cosas saludables, sí, está bien, lo cual es, por supuesto que es bueno. Sin embargo, las personas no se preocupan por la alimentación de su espíritu, ni siquiera lo consideran. Alimentan a la carne, pero no alimentan el espíritu. De manera que si pudiéramos ver físicamente si pudiéramos ver ambos aspectos en una persona, podríamos ver el aspecto físico que se encuentra en muy buena forma o quizás hasta obeso,
mientras que el aspecto espiritual se encuentra totalmente raquítico, muerto de hambre, sin crecimiento. ¿Te imaginas eso en nuestra vida? Sería terrible. Ese es el enfoque de comparación que el apóstol Pablo hace en el versículo 8. Así es de que el reto que tenemos todos los creyentes es que aprendamos a desarrollar más eficazmente nuestra conciencia para no descuidar o, en el peor de los casos, ignorar el hecho innegable de la responsabilidad que tenemos para ser nutridos con las palabras de la fe, a fin de dar un buen testimonio a los demás de que hemos seguido la buena doctrina. Tú tienes esa gran responsabilidad, dar testimonio de que estás siguiendo la buena doctrina. ¿Y cuál es la buena doctrina? La enseñanza de Moisés, los profetas, Yeshua y los apóstoles. Dice, se escribió en el Evangelio de Juan. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Yeshua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es tu preparación, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, porque estás bebiéndote, comiéndote su doctrina, y yo en él permanezco. Como me envió el Padre viviente, yo vivo en el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, muchos que le seguían, muchos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén.